Como Identidad TV, noticias del Perú y el mundo. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa Entre Líneas por Identidad TV. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche analizando la coyuntura política, social, económica y todos los temas de interés en nuestro país. Gracias por vernos y seguirnos a través de toda la señal de Identidad TV de nuestra plataforma digital, y también nos pueden seguir en stream, en vivo y en directo. Bien, el día de hoy tenemos un programa especial dedicado a la salud en nuestro país. Es sabido que ya el Ministerio de Salud ha oficializado la llegada de la tercera ola de la COVID-19 en el contexto de la variante del Omicron, que ya está duplicando los contagios a nivel nacional. Bien, en ese sentido, el día de hoy vamos a conversar con el epidemiólogo especialista en salud pública, el doctor Omar Neira, experto, con quien vamos a conversar y vamos a analizar todas las, medidas que está adoptando el gobierno y sobre todo el ministro de Salud respecto a lo que ahora nos está aquejando. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Omar Neira? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Un placer. Gracias a usted por estar aquí. Doctor, en principio, ¿qué le parece el manejo que se le está dando por parte del ministro Ceballos a lo que está generando esta variante del Omicron de la COVID-19 en nuestro país? Mira, ante un contagio tan acelerado, evidentemente es mundial, es importante hacer algunos ajustes, ¿no? Creo que la vigilancia epidemiológica no se ha terminado de fortalecer en el Perú, y por lo tanto hoy es difícil de controlar el nivel de contagios si no identificamos los casos adecuadamente, ¿no? Usted, en todo caso, insiste, porque sabemos ustedes del año 2020, 2021 siempre ha señalado que se debe hacer un cerco epidemiológico y también un seguimiento a las personas que están contagiadas y el entorno, ¿verdad? Pero en ese sentido, ¿qué importancia tiene también las pruebas que se están adoptando, las pruebas moleculares y antígenas, y si esa cantidad es suficiente, dado que esta variante del Omicron es, duplica el contagio, ¿no? Mira, es fundamental contar con pruebas moleculares porque son las únicas que te van a permitir identificar rápidamente los nuevos casos. De tal manera que no es para tratamiento cuando se propone que hay que identificar rápidamente, sino es para identificar los casos, para separar y que no sigan contagiando a estas personas que se contagian con el virus, ¿no? Valga la redundancia, porque si no, pues se pone imparable el nivel de contagio como lo estamos viendo. Sí, o sea, doctor, pero esto, también se ha debido prever, ¿usted cree, la llegada de esta variante a nuestro país o esta tercera ola, por decir? Ya, en gobiernos de Martín Vizcarra, de Sagasti, ya habíamos tenido resultados, negativos, ¿no?, antes de la inoculación también a la población peruana. Entonces, ¿cree que la llegada de esta variante se ha debido prever y tener, medidas más oportunas y más eficaces al respecto? Definitivamente, después de 2 años el Estado no ha sido capaz de estructurar una red importante de laboratorios. Ni Vizcarra, ni Sagasti y ahora Castillo no han sido capaces de ver. Esto no es nuevo, sabíamos que había una ola que venía. La historia natural de las otras pandemias, la de esta propio coronavirus, te decía que viene una nueva ola en algún momento, y había que fortalecer el programa de vigilancia, la educación a la población, y no solo se hizo una apuesta por las vacunas, que si bien es cierto funcionan, son útiles, pero no es todo por un programa sanitario de este tipo. Es un programa integral que se tendría que haber manejado y eso no sucedió. Y ahora, por ejemplo,
¿qué es lo que tendría que hacer el ministro Ceballos o cuáles, digamos, las medidas que se debe adoptar más allá de lo que ya se está haciendo, ¿verdad? Para que tengamos mejores resultados, porque tengamos en cuenta que la vuelta a clases de los chicos está ya ahora, es en marzo, y estamos en medio de esta tercera ola. Esta variante Omicron está pues desbordando. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el ministro de Salud en conjunto, digamos, con otras carteras, tal vez con el ministro de Salud, de Educación también? A ver, intentar lo que no se ha hecho en 2 años, fortalecer la vigilancia, intentar que haya una asociación público-privada para que se implemente rápidamente laboratorios, para que diagnostiquen masivamente, para intentar parar los contagios. Con esto podría permitir que no crezca tanto para intentar que la curva no sea tan alta y podamos llegar a marzo con una bajada de una ola para que las clases puedan iniciar adecuadamente. Eso es fundamental, pero necesitamos educar a la población también. La población ha sido responsable, no ha entendido de que tiene que cumplir un rol importante en el contexto de que tiene que cuidarse. El contacto social masivo está perjudicando. Tenemos que, como sociedad, evitar contacto masivo en situaciones de espacios cerrados, de mucha aglomeración. Eso ayuda y hay que educar a la población para que comprenda, pero claro, como todo ha sido un mensaje de las vacunas, las personas creen que como ya están vacunadas no se van a contagiar, y eso no es así. No van a enfermar posiblemente, pero sí pueden seguir contagiando y se van a contagiar. Entonces necesitamos educar en ese sentido para que todos podamos evitar mucho de este contacto social y en este momento hacer, digamos, ciertas restricciones familiares y sociales para permitir que no crezca el contagio como estamos viendo. Doctor Neira, ¿y cuál, digamos, es la importancia de tratar, digamos, a tiempo lo que usted nos dice, ¿no? Fortalece la vigilancia, el diagnóstico a tiempo también de las personas, supongo, mediante las pruebas, ¿no es cierto? Y también la educación de la población. O sea, eso es bien importante. Pero más allá, tenemos una población, doctor, respecto a que son las antivacunas o también población o chicos menores de edad que no están vacunados. ¿Qué se tendría que hacer con ellos para que no se perjudique? Porque de repente las personas que contamos con las vacunas y la dosis de refuerzo, de repente esta variante Omicron no nos puede hacer daño, pero ¿qué se tendría que hacer con esta población no vacunada y la antivacunas, ¿no? Necesitamos hacer comprender a todo este grupo que no se ha vacunado que las vacunas son útiles, sirven para prevenir enfermedad, y eso estamos viendo en la casuística mundial y acá en el Perú también. El nivel de contagio es muy, pero muy alto, pero el nivel de hospitalizados y de pacientes en UCI fallecidos para este nivel de contagio es realmente bajo. Y entre otras cosas nos dices que las vacunas están funcionando. Entonces son las razones que hay que comprender y educar a la población que tiene que acudir por las dosis que necesita, que le toca primera, segunda, tercera dosis, y las poblaciones que todavía van a ir programándose como la infantil, también comprender de que tienen que asistir para poder como sociedad salir todos de esta crisis. Uh-huh. Doctor, no recuerdo en qué país, pero he visto que están por allí en algún país dejando que la población, digamos, se contagie de esta variante, porque probablemente tienen a su población, digamos, al 100% vacunada, y esta variante no les causa mayor daño. ¿Eso es una política correcta? ¿Eso está bien? ¿Se podría en nuestro país tal vez ver, digamos, el grupo de personas con mayor inoculación y tratar de por ahí, o sea, no descuidarlos, pero sí tal vez no prestar una atención que tal vez se requiera materializar en otro aspecto de la salud y ya no en la atención de esta variante que no es tan letal? Yo creo que todavía necesitamos confirmar con otros estudios que puedan permitir tomar una decisión en ese contexto. Por ahora deberíamos tener precaución, ¿no? Si bien es cierto, los estudios apuntan que esta variante no sería tan severa en términos de enfermedad, pero sería muy arriesgado tomar una decisión de ese tipo, porque igual un número de contagio tan alto como el que se podría producir va a necesitar un sistema sanitario. Y el sistema sanitario, cuando colapsa, no solo es COVID, son otras enfermedades
y terminamos llorando 200.000 fallecidos. O sea, eso nos ha pasado en Perú y creo que sería arriesgado en este momento. Vamos a ver cómo evoluciona esto en los próximos meses, pero creo que en este momento no. Doctor, pero entonces en los países que están adoptando esa medida, ¿esa es válida? ¿Usted como especialista lo podría recomendar en su momento? O sea, en Suecia se intentó esto de esta manera, pero es una estrategia integral, no es que se dice que se contagian todos, no. Hay primer nivel de atención que funciona, acá no funciona adecuadamente. Se educa a la población sabe cuidarse, respeta normas y se permite en ese contexto, pero no hay una decisión. Israel lo intentó, pero ha retrocedido, y Israel se va por una cuarta dosis para prevenir, para intentar hacer algo de esto, con poblaciones grandemente inmunizadas, pero todavía están evaluando si va a ser una medida efectiva o los resultados podrían ser bastante complejos, por los cuales no se recomendaría. Así que hay que esperar que salen en las próximas semanas qué estudios y que confirman esta hipótesis, ¿no? Doctor, más allá de esto, la vuelta a clases, como lo estábamos señalando hace un momento, ya está, digamos, a la vuelta de la esquina, ¿no? Vale la redundancia, pero hay políticas del gobierno que tienen que ser puestas en marcha ya. Usted, aparte de las que ya nos ha señalado sobre el cerco epidemiológico, la vigilancia y la educación a la población, que eso puede tomar su tiempo, ¿qué otras medidas, digamos, más a corto plazo se tienen que adoptar para que si se quiere volver a clases a los chicos de manera presencial se tenga que dar en marzo? Porque con lo que estamos viendo creemos que eso se puede dar de repente a mitad de año todavía. Yo creo que la vuelta a clases es impostergable, porque ese es otro análisis. Todo lo que se está perdiendo porque los chicos no van a clases es muy complejo, inclusive en términos de salud. Es muy perjudicial para ellos. Por lo tanto, tenemos que hacer todo el esfuerzo para tener un ambiente seguro en la vuelta a los colegios, a pesar de que esté la pandemia. El mundo ha funcionado con las olas anteriores y las escuelas han funcionado. Y eso es posible. Se ha demostrado que no son centros de contagio, no son altos centros de brotes de contagio. ¿Y cuál es el ambiente seguro? Ambientes ventilados o al aire libre. Y ese es un trabajo fuerte que tiene que hacer el Ministerio de Educación para que los colegios puedan adaptarse a una buena ventilación y permitir el retorno seguro de los chicos. Eso, acompañado de las mascarillas, es una medida bastante efectiva que permite un retorno seguro. Y cumpliendo con los aforos, supongo, ¿no? Pero tengamos en cuenta que la infraestructura de los colegios a nivel nacional, tanto públicos y privados, no es la adecuada y mucho menos para, digamos, funcionar en medio todavía de la pandemia. Es ahí donde tenemos que ser flexibles, tiene que haber un retorno programado para que se permita. Debería haberse hecho ya hace tiempo, pero los colegios tienen que adaptarse a esta normalidad para permitir un retorno seguro. Y es ahí donde hay que crear espacios al aire libre para actividades, programar recreos escalonados, intercambio de cursos, de tal forma que los chicos puedan, en ese contexto de no tener tanto riesgo, tener actividades presenciales. Doctor, usted nos hablaba de la educación de la población respecto de la concientización, ¿verdad? Que todavía estamos en medio de una pandemia, de todo lo que se ha perdido, tanto en vidas, en economía, en sociedad. ¿Qué le aconseja usted a la población, ya que usted es el especialista, no sabe realmente de lo que está causando este virus y de lo que puede seguir causando en nuestro país? ¿Qué le aconseja a la población? Tenemos un ejemplo ahí bien negativo, bien feo y de una imagen totalmente nefasta, por decirlo, respecto a un joven el fin de semana que había estado realizando, digamos, una reunión y donde le intervino el serenazgo, la policía, hasta el mismo papá le llamó la atención. Esa es como una imagen clara que 2 años después de pandemia todavía no hemos entendido, no hemos interiorizado cuán dañino puede ser, no solamente para nuestra salud, para la salud pública, sino para todo nuestro estado en todos los sectores, porque hablamos de la educación también, ¿verdad? ¿Qué le dice usted a la población como estos chicos que no entienden? Pues comprender que estamos en un problema sanitario, es un problema sanitario importante, real, que se ha llevado más de 200.000 peruanos, y esto es serio. ¿Cómo evita la población que esto suceda? En este momento, evitando, valga la redundancia, las reuniones sociales grandes,
las reuniones en espacios cerrados, sin buena ventilación, sin uso de mascarillas, son de alto riesgo. Y entonces necesitamos restringir ciertas actividades de una vida normal para que pues en un tiempo volvamos seguros, pero si uno necesita reunirse hay que hacerlo al aire libre. Pero si vamos a insistir en este tipo de fiestas como las que tú comentas, pues vamos mal y una tercera ola nos puede castigar como las anteriores. Doctor, de repente usted tiene un alcance respecto a cuáles son las camas UCI, digamos, disponibles, cuál es el porcentaje, porque por ejemplo hoy día el Ministerio de Salud reportó 4.067 contagios y 15 fallecidos por la COVID-19, donde indica que actualmente hay 4.794 pacientes hospitalizados por la COVID-19 en todo el país y de los cuales 938 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. ¿Cree que esta variante, esta tercera ola, no va a hacer, digamos, que colapse el sistema de salud respecto a la atención en camas UCI o sí vamos a llegar a ello? A pesar que vemos que el nivel de contagio alto no se produce tanta enfermedad, necesidad de UCI o fallecidos, pero si crece tan importantemente el número de contagio, el sistema hospitalario va a colapsar, definitivamente por número importante de contagiados y con sus consecuencias. Y entonces hoy todavía hay disponibilidad del sistema hospitalario, pero yo creo que en 2 o 3 semanas con este nivel de contagio, si es imparable, el sistema hospitalario lo va a resentir, ¿no? Sí, claro está. Le agradecemos, doctor, por haber estado el día de hoy aquí en Entre Líneas y seguramente más adelante vamos a seguir hablando con usted respecto a este tema de salud que realmente todavía tiene para rato y mucho más en medio de esta pandemia. Muchas gracias, encantado. Gracias. Bien, y con ustedes vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el mismo tema, el tema de la salud. Recordemos que el día de hoy tenemos un programa especial dedicado a la salud en nuestro país. Estamos en medio de una tercera ola que el ministro de Salud ha dicho que estamos en una curva, pero hay otros analistas, especialistas que dicen que no hay ninguna curva, sino hay una flecha recta hacia arriba y que no tiene, digamos, un horizonte donde vaya a terminar o donde la atención y las gestiones oportunas del Ministerio de Salud y del Estado en su conjunto vayan a hacer que podamos llegar a buen puerto y que, digamos, el sistema de salud no colapse como ya pasó en el 2020, el 2021 y ahora en este 2022 con esta tercera ola aquí en nuestro país y además con esta variante Omicron mucho más contagiosa, menos letal pero mucho más contagiosa, así que también como sociedad estamos llamados a cuidarnos, a protegernos y a seguir cumpliendo con estas medidas de bioseguridad que nosotros mismos ya hemos debido de interiorizar para el cuidado personal, para el cuidado de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra sociedad y también de todo nuestro país, porque como yo digo siempre, los recursos que se emplean para contrarrestar esta pandemia, para fortalecer el sistema de salud, para adquirir las dosis de vacunación que nos están inoculando, son recursos nuestros, esos recursos que nos cuestan a todos los peruanos. Así que nosotros estamos llamados a cuidarnos y a cuidar esos recursos para que puedan ser destinados en otros sectores tan importantes como por ejemplo la educación, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa y regresamos. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Identidad te brinda algunas recomendaciones para la prevención del COVID-19. Lávate las manos con abundante agua y jabón, o también puedes utilizar un desinfectante a base de alcohol. Cubre nariz y boca con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfrío o con gripe. Ya lo sabes, cuídate y cuida a tu familia. Somos Identidad.
Bienvenidos a Identidad TV, la plataforma informativa de Radio San Borja. Enlaces con las principales cadenas informativas internacionales. Los casos emblemáticos del Poder Judicial. También las sesiones más importantes del Congreso de la República. Documentales de actualidad y mucho más. Somos Identidad TV. Síguenos también en nuestras redes sociales. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Recuerden que estamos todos los días de 7 a 8 de la noche analizando la agenda política en nuestro país y además trayéndoles pues las noticias más resaltantes del día. Por eso a esta hora de la noche vamos con las 5 del día. Bien, comenzamos. El ministro de Salud reportó 4.067 contagios y 15 fallecidos por la COVID-19. El MINSA indicó que actualmente hay 4.794 pacientes hospitalizados por la COVID-19 en todo el país, de los cuales 938 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Recuerden que hace un momento ya hablábamos con el doctor Omar Neira, especialista en salud pública, y nos señalaba que estos porcentajes van a incrementarse de seguir los contagios y la no concientización de la población respecto al tema. Tenemos también, Christopher Acosta señala que exigían estándares elevados en la sentencia por darle la razón a Acuña. Recuerden, Christopher Acosta, el periodista que escribió Plata como cancha y que el día de ayer salió una sentencia que ha sido duramente cuestionada por muchos sectores. El periodista aseguró que van a seguir dando la batalla contra la decisión en primera instancia en su contra. Recordemos que en nuestro país nos asiste la justicia en doble instancia, así que el periodista tiene una segunda instancia en la cual se espera que el Poder Judicial, digamos, rectifique esta sentencia por demás arbitraria. El MINSA señaló que las personas con comorbilidades y adultos mayores serán de prioridad para la toma de pruebas moleculares de la COVID-19. El Ministerio de Salud añadió que los pacientes deberán pasar por una consulta médica. Antes estos pacientes, digamos, o personas con comorbilidades, que son las personas pues con obesidad, con sobrepeso, estas personas van a ser prioridad para el Ministerio de Salud para la toma de muestras de las pruebas moleculares en nuestro país. Previo a ello van a pasar una consulta médica, así lo señala el Ministerio de Salud. Bien, la recaudación del impuesto a la renta e IGB superó los niveles prepandemia. Los ingresos obtenidos por el IGB han superado los 78.000 millones, mientras que el recaudado por el impuesto a la renta asciende a 54.000 millones de soles en el año 2021. Eso claro está, porque es el año que se está cerrando. La Organización Mundial de la Salud prevé que más del 50% de la población europea estará infectada con Omicron en 6 u 8 semanas. Creemos también, y nosotros habíamos señalado ya en reiteradas oportunidades, que es en Europa, en España, en Inglaterra y en esos países donde esta variante Omicron estaba ya alcanzando su pico más alto. Es por ello que el pronóstico parte de un cálculo realizado por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Salud de la OMS. Bien,
Honor lanza su primer smartphone plegable 5G. El diseño cuenta con una avanzada tecnología de brigada de gota de agua, que es la más delgada en comparación con productos similares en el mercado. Estamos hablando de tecnología, hay que estar atentos. La tecnología ahora cambia de un momento a otro y a veces tenemos el teléfono, ahí lo tienen en pantalla, este teléfono, ¿no?, que ha sido lanzado por Honor. Lanza este primer teléfono smartphone plegable 5G. A estar atentos, ¿no? Bastante competencia que tiene la tecnología hoy en día. Tenemos las empresas chinas, coreanas, las americanas, entre otras, ¿verdad? Bien, esto ha sido las 5 del día. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrevista al viceministro del Ministerio de Salud. Regresamos. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Identidad te brinda algunas recomendaciones para la prevención del COVID-19. Lávate las manos con abundante agua y jabón, o también puedes utilizar un desinfectante a base de alcohol. Cubre nariz y boca con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfrío o con gripe. Ya lo sabes, cuídate y cuida a tu familia. Somos Identidad. Bienvenidos a Identidad TV, la plataforma informativa de Radio San Borja. Enlaces con las principales cadenas informativas internacionales. Los casos emblemáticos del Poder Judicial. También las sesiones más importantes del Congreso de la República. Documentales de actualidad y mucho más. Somos Identidad TV. Síguenos también en nuestras redes sociales. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Identidad te brinda algunas recomendaciones para la prevención del COVID-19. Lávate las manos con abundante agua y jabón, o también puedes utilizar un desinfectante a base de alcohol. Cubre nariz y boca con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfrío o con gripe. Ya lo sabes, cuídate y cuida a tu familia. Somos Identidad. Bienvenidos a Identidad TV, la plataforma informativa de Radio San Borja. Enlaces con las principales cadenas informativas internacionales. Los casos emblemáticos del Poder Judicial. También las sesiones más importantes del Congreso de la República. Documentales de actualidad y mucho más. Somos Identidad TV. Síguenos también en nuestras redes sociales. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú
y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Identidad te brinda algunas recomendaciones para la prevención del COVID-19. Lávate las manos con abundante agua y jabón, o también puedes utilizar un desinfectante a base de alcohol. Cubre nariz y boca con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfrío o con gripe. Ya lo sabes, cuídate y cuida a tu familia. Somos Identidad. Bienvenidos a Identidad TV, la plataforma informativa de Radio San Borja. Enlaces con las principales cadenas informativas internacionales. Los casos emblemáticos del Poder Judicial. También las sesiones más importantes del Congreso de la República. Documentales de actualidad y mucho más. Somos Identidad TV. Síguenos también en nuestras redes sociales. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Bienvenidos a Identidad TV, la plataforma informativa de Radio San Borja. Enlaces con las principales cadenas informativas internacionales. Los casos emblemáticos del Poder Judicial. También las sesiones más importantes del Congreso de la República. Documentales de actualidad y mucho más. Somos Identidad TV. Síguenos también en nuestras redes sociales. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Identidad te brinda algunas recomendaciones para la prevención del COVID-19. Lávate las manos con abundante agua y jabón, o también puedes utilizar un desinfectante a base de alcohol. Cubre nariz y boca con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfrío o con gripe. Ya lo sabes, cuídate y cuida a tu familia. Somos Identidad. Bienvenidos a Identidad TV, la plataforma informativa de Radio San Borja. Enlaces con las principales cadenas informativas internacionales. Los casos emblemáticos del Poder Judicial. También las sesiones más importantes del Congreso de la República. Documentales de actualidad y mucho más. Somos Identidad TV. Síguenos también en nuestras redes sociales. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV, noticias del Perú y el mundo. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café, Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Identidad te brinda algunas recomendaciones para la prevención del COVID-19. Lávate las manos con abundante agua y jabón, o también puedes utilizar un desinfectante a base de alcohol. Cubre nariz y boca con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfrío o con gripe. Ya lo sabes, cuídate y cuida a tu familia. Somos Identidad. Bienvenidos a Identidad TV, la plataforma informativa de Radio San Borja. Enlaces con las principales cadenas informativas internacionales. Los casos emblemáticos del Poder Judicial. También las sesiones más importantes del Congreso de la República. Documentales de actualidad y mucho más. Somos Identidad TV. Síguenos también en nuestras redes sociales. Es momento de probar un buen café, Café Solar de Samaniego. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV, noticias del Perú y el mundo. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Identidad te brinda algunas recomendaciones para la prevención del COVID-19. Lávate las manos con abundante agua y jabón, o también puedes utilizar un desinfectante a base de alcohol. Cubre nariz y boca con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfrío o con gripe. Ya lo sabes, cuídate y cuida a tu familia. Somos Identidad. Bienvenidos a Identidad TV, la plataforma informativa de Radio San Borja. Enlaces con las principales cadenas informativas internacionales. Los casos emblemáticos del Poder Judicial. También las sesiones más importantes del Congreso de la República. Documentales de actualidad y mucho más. Somos Identidad TV. Síguenos también en nuestras redes sociales. Bien, seguimos aquí en Entre Líneas. Hoy martes 11 de enero del 2021 y tenemos en este segmento al doctor Augusto Tarazona Fernández. Él es viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud. Vamos a darle la bienvenida para hablar respecto a lo que nos concierne el día de hoy, ¿no? El tema especial de salud y cuál es el estado actual en lo que nos encontramos respecto a esta tercera ola, esta variante Omicron que está causando pues el doble de contagios en nuestro país. Doctor, bienvenido, muy buenas noches. Doctor, su audio. Sí, hola, ahora sí, ¿nos escucha? Hola, buenas noches. Sí, ahora le escucho, doctor. Ya, correcto.
Sí, buenas noches, doctor. Bienvenido a Entre Líneas. ¿Cómo está? Discúlpenme, temas técnicos, pero ya estamos. Sí, gracias. Gracias. ¿Cómo está? Bienvenido a Entre Líneas, doctor. En principio queríamos preguntarle respecto a que muchos están relacionando esta nueva variante del Omicron, no, porque se ha dicho también y se ha difundido que es menos letal que la variante Delta de la COVID-19 y lo están asociando a una simple gripe y por ello es que también se está descuidando mucho la población. ¿Qué de cierto hay en esto, doctor? Bueno, allí hay dos temas que tenemos que tener en cuenta. Uno, de que es cierto, la mayor parte de personas que tienen la infección por la variante Omicron hacen formas más leves de enfermedad, por un lado. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que aun cuando la persona esté haciendo formas leves de enfermedad, puede contagiar a otras personas. Y el problema es ello, de que una de esas otras personas puede ser una persona vulnerable que tenga factores de riesgo y esa otra persona sí puede enfermar severamente. En ese sentido, es importante de que se tenga en cuenta que se tiene que evitar el contagio hacia otras personas y para evitar llegar a formas graves y severas se tiene que tener la vacuna, especialmente con dosis de refuerzo. Por lo tanto, no es un problema menor, es un problema que el virus va pasando de persona a persona y puede llegar a personas vulnerables. Y de lo que se trata es precisamente evitar que llegue a personas vulnerables que pueden pasarla muy mal, si no es llegar a casos severos, a la UCI, en fin. Por eso es que es importante seguir cuidando de no contagiarse y seguir cuidando de tener las dosis completas de las vacunas. Uh-huh. Doctor, también hay otro sector que señala que la flurona llegó al Perú. ¿Eso es cierto? Bueno, la flurona es una coincidencia de infección de influenza con coronavirus o COVID-19. Esto se está viendo, hay casos que se están reportando. Lo que es necesario precisar es que no se trata de otro virus, no se trata de otra enfermedad, sino que coincidentemente ingresan dos virus diferentes a una misma persona y generan enfermedad de manera simultánea. Esto hemos visto también con otras enfermedades, por ejemplo, el dengue es una enfermedad que también puede estar presente el mismo momento que ingresa el virus del COVID-19. Por lo tanto, dos enfermedades en uno. Esto genera ciertas dificultades tanto para el diagnóstico como para el manejo. Y por lo tanto, también es importante cuidarse con la influenza. Cuidarse de no enfermarse por influenza. Y para ello también hay vacunas para todas las edades, pero muy especialmente para mayores de 50 años y para niños que deben estar también vacunados contra influenza. A eso iba a ir, doctor. Esto de la influenza, también hay muchos que no sabían que en estos 2 años, digamos, que llevamos de pandemia, estaban activas las dosis de vacunas, porque antes cada año nos teníamos que vacunar contra la influenza, ¿verdad? Pero llegada la COVID-19, las personas nos concentramos, ¿no?, en atender o en cuidarnos respecto a este virus y hemos desatendido la influenza y hemos visto que hay muchas personas que están ahorita con esta influenza que también es un virus, ¿no es cierto?, anterior, pero menos letal. ¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, ustedes en el sector salud están, digamos, siguiendo vacunando a toda la población o solamente hay una población específica que se está dando prioridad. Respecto a la influenza, se está vacunando a niños y a mayores de 50 años como prioritarios. No obstante, puede ser vacunado en cualquier edad. Y efectivamente se descuidó tanto por parte del Estado como por la población en general las otras enfermedades. No se está vacunando regularmente, sin embargo, ya desde hace más de un mes el Ministerio de Salud tomó la decisión de abrir las puertas de los servicios de salud para la atención de problemas COVID y para también atender problemas no COVID.
Esto se está desarrollando con ciertas dificultades ahora que ha empezado la tercera ola, pero sigue vigente ese criterio, porque no debemos dejar que se enferme de otras enfermedades, de otros problemas no COVID en este periodo, porque muchas veces la pasan mal, pueden llegar a formas graves también por otros problemas, problemas quirúrgicos, o neoplásicos, o diabetes descompensada. Eso hemos abierto nuestras puertas progresivamente en todos los servicios de salud para seguir atendiendo. Es por ello que ahora tenemos que cuidarnos de todo, no solo del COVID. Exactamente. Pero en el momento en Doctor. que está elevándose, Ujú. en el momento que se está elevando esta epidemia, obviamente enfatizamos en cumplir las medidas de protección contra el COVID, que son básicamente dos o tres. Uno es las vacunas. Si tiene dos dosis y ya cumplió 3 meses, la dosis de refuerzo es obligatoria de manera, digamos, factual, pero también es importante el uso de las mascarillas cuando se está con otras personas, cuando se está en medio de otros grupos de personas, y también ventilar los ambientes, abriendo las puertas, las ventanas, de tal forma de que entre el aire y genere una disminución del riesgo de contagio. Ujú. Doctor, también mucho se está diciendo en la población y ya existe una confusión respecto, ¿no?, esta variante Omicron, si hay o no, si existe o no un COVID leve o moderado, ¿no?, y cuáles serían las atenciones puntuales para esta COVID, o simplemente llamamos COVID a todo. De repente usted nos puede dar mayores precisiones para que la población también no tenga esta confusión que se está, digamos, formando en torno a esta nueva variante. Sí, esta nueva variante, al igual que las variantes Delta y Gamma y otras que se han tenido anteriormente, producen la enfermedad llamada COVID. Esta enfermedad puede ser leve, puede ser moderada o puede ser de forma severa. La mayor parte de personas hacen formas leves, inclusive sin síntomas. Están infectados pero no tienen síntomas. Es la mayor parte de personas, un 80% de personas. Una proporción menor, ya hablamos de 15 a 16%, hacen formas moderadas que van a necesitar hospitalización, que van a necesitar un poco de oxígeno, con cánulas de bajo flujo, y un 3 a 5% sí pueden agravarse, pueden llegar a ser formas severas, especialmente son aquellos que no están vacunados y aquellos que aún estando vacunados pero tienen algunos factores de riesgo importante como una obesidad intensa, una obesidad mórbida, asimismo aquellos que tienen diabetes descompensada, aquellos que tienen hipertensión descompensada. Entonces este grupo es el que puede llegar a ser formas severos, y precisamente para que el virus no llegue a estos grupos es que tenemos que vacunarnos y tenemos que seguir usando las mascarillas y guardando el distanciamiento social. Y justo que usted habla sobre las vacunas, ¿verdad? En nuestro país ya se está, digamos, inoculando a las personas con la dosis de refuerzo, la tercera dosis, a los que ya cumplieron los 3 meses, digamos, de haberse puesto la segunda dosis, ¿no?, en adelante. Pero en Chile ya van por su 4ª dosis. Nosotros supongo que vamos a hacer lo propio en nuestro país, pero ¿hasta cuántas dosis cree que vamos a llegar a utilizar para que ya esta pandemia, digamos, esté controlada a nivel de país en todo caso, o si tiene ya referencias a nivel del mundo? La ciencia está evaluando cuántas dosis más podría ser necesario. En realidad no existe una respuesta todavía en ninguna parte del mundo a esa pregunta de cuántas dosis se va a ser necesario. No sabemos si va a llegar a ser como la influenza, que hay que vacunarse cada año, o no sabemos que va a ser como otras enfermedades que con 3 o 4 dosis es suficiente. Todavía no se sabe. Mientras no sepamos, porque ni en el Perú ni en el mundo existe esa respuesta, mientras no sepamos, lo que hay que hacer es mantener lo que actualmente se tiene. Y lo que se tiene es que con 3 dosis tenemos una elevada resistencia a la enfermedad, y va a ser muy difícil que una persona con 3 dosis llegue a ser formas severas o moderadas inclusive de la enfermedad.
De allí la importancia de que tengamos las 3 dosis, la dosis de refuerzo para aquellas personas que les corresponde. Chile, efectivamente, junto con Israel, son los 2 países en el mundo que ya han iniciado su 4ª dosis. Obviamente eso está en evaluación. Probablemente en el Perú también se llegue en su momento, pero mientras llegue ese momento de pensar en 4ª dosis, pensemos en nuestra dosis de refuerzo. Necesitamos que se incremente el número de personas con su dosis de refuerzo para cortar la cadena de contagios y para cortar la posibilidad de que llegue el virus a personas con alto riesgo de enfermarse gravemente. Doctor, y con esta, digamos, variante Omicron, los contagios se han duplicado. También ya el mismo ministerio ha reportado 4.067 contagios, 15 fallecidos. Esto nos podría llevar, digamos, a pensar que vamos a tener de repente un colapso del sistema de salud más adelante. ¿Usted cree que va a pasar eso o hay suficiente oxígeno y también camas UCI para responder a lo que se viene con esta tercera ola y esta arremetida de esta variante del Omicron de la COVID? En este momento estamos utilizando entre el 25 al 30% de nuestra capacidad de oxígeno. Por lo tanto, tenemos un techo importante. Estamos utilizando en promedio, algunas regiones más, algunas regiones menos, estamos utilizando en promedio alrededor del 55 al 58% de las camas UCI. Y estamos utilizando entre 25 a 30% de las camas hospitalarias. Sin embargo, si los casos se siguen incrementando de la manera que se están incrementando, esto nos pone en riesgo, porque de todas formas nuestro sistema, que ya de por sí, de por varios años es un tanto precario, va a tener su tope, va a tener su límite. Y si se incrementa desmesuradamente, como pareciera que se ha incrementado en estas últimas semanas, porque hay que recordar que hace 3 semanas, teníamos 12.400 casos en la semana. La siguiente semana tuvimos 27.000 casos. En esta última semana que hemos pasado, hemos llegado a 80.000 casos, es decir, se ha triplicado. Si esta cadena sigue así, probablemente la siguiente semana tengamos 100.000, luego 150.000, 200.000. Entonces, en ese volumen de contagios, sí ya nos pone en peligro, porque le hablaba de un porcentaje. Es diferente tener 5% de 10.000 casos a tener 5% de 100.000 casos. Claro. Y cuando tenemos muchos casos, mucha cantidad de enfermos, de contagiados, tenemos el riesgo de que efectivamente se llenen y colapsen nuestros servicios de salud. Por eso es muy importante la vacunación, el uso de mascarillas, los ambientes ventilados. Claro, doctor, también hay un tema importante. Se decía también mucho que a la falta de las camas UCI el año pasado, el 2020 también, se sumaba la falta de especies UCI. Eso ya se ha podido prever, doctor, porque también vemos que hay muchos personas que tienen ahora, digamos, secuelas de la COVID-19 en la garganta, y eso se estaría atribuyendo a un mal uso de, digamos, de los especialistas, de entubar de repente o de usar lo que realmente ellos técnicamente tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, en realidad la COVID moderada a severa deja diferentes tipos de secuelas, secuelas neurológicas, secuelas musculares, secuelas gastrointestinales, secuelas respiratorias, etcétera. Por eso es importante que no se haga formas moderadas y severas, por eso es importante vacunarse. Pero también en relación a lo que usted señala, algunas secuelas específicas del aparato respiratorio cuando están en UCI les llegan a intubar, obviamente queda dañado. Ingresar a UCI no significa que es una buena alternativa, en realidad es una alternativa de vida o muerte, y a veces, muchas veces, quedan vivos pero con secuelas. Eso no es porque sea mal utilizado los equipos o porque se haya prolongado la enfermedad en sí, sino que el mismo hecho de estar en UCI por cualquier enfermedad
siempre es un problema serio, porque salen con algún tipo de problemas que a la larga se empieza a notar, a la larga o a la corta se empieza a notar. Es importante, salvamos vidas en la UCI, sí, pero no sabemos cómo va a quedar, eso es importante saberlo también. Por eso es también importante remarcar de que no debemos tener formas graves de pacientes con COVID, no debemos tener personas que llegan a la UCI, y para eso se ha mostrado en el Perú y en el mundo de que la mejor opción es estar vacunados, y en este caso vacunados con el refuerzo. Así es, doctor. Bien, le agradecemos por haber estado el día de hoy aquí en Entre Líneas, dándonos mayor alcance de la situación en la que se encuentra nuestro sistema de salud y también qué es lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Nos ha aclarado unos puntos respecto a también las diferencias de esta variante de la Omicron, y también qué significa respecto a lo que se debería de tener en cuenta en torno a la sociedad y como país también. Le agradecemos, doctor, por haber estado aquí en Entre Líneas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien, nosotros tenemos 2 puntos de la noticia que vamos a comentar el día de hoy. Bien, el Ministerio de Economía y Finanzas ha enviado un comunicado donde señala, ¿no?, a la opinión pública que el ministro de Salud, Pedro Franque, ha sido contagiado de la COVID-19 o ha dado positivo en un diagnóstico molecular. Textualmente, el comunicado dice, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas informa que el ministro Pedro Franque ha dado positivo hoy a la prueba molecular para el diagnóstico de la COVID-19. Examen que se realiza periódicamente debido al trabajo presencial que ha venido desarrollando. El ministro Franque cuenta con las 3 dosis de vacuna y se encuentra estable, cumpliendo los protocolos sanitarios, así como las indicaciones médicas. Por tal motivo, el ministro ha pasado a trabajar de forma remota desde su domicilio Lima, 11 de enero del 2022. La Oficina de Comunicaciones es la que ha lanzado este comunicado, donde señala pues que el ministro ha sido contagiado de la COVID-19, pero también nos remarca que sí tiene las 3 dosis y que se encuentra estable. Bien, no solamente el ministro, no sabemos que varias personalidades políticas, también congresistas del país, están contagiados de la COVID-19 y nuestra población en su conjunto, así que el llamado es siempre a seguir cuidándonos y cumplir las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno y las que nosotros ya hemos tenido que interiorizar, porque yo creo que estas, digamos, medidas, esta nueva forma de vivir ya ha venido a quedarse, así que nosotros debemos ya ir interiorizando y ser conscientes respecto a nuestra salud en adelante. También tenemos otro tema. Recuerdan que el fin de semana, el día sábado en la madrugada, el fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios allanó la casa del señor Pedro Salinas. El fiscal Reinaldo Avia allanó la casa de Pedro Salinas y de una exfuncionaria de la Fiscalía de la Nación en su momento, de la jefa de comunicaciones en su momento, cuando el señor Pablo Sánchez cuando él era pues fiscal de la Nación. En el 2018, por una contratación que supuestamente no se habría realizado, digamos, el servicio no se habría realizado de acuerdo a lo que estaba establecido en la orden de servicio. Fue una contratación de adjudicación directa, donde no melló concurso ni nada, lo tenemos ahí. Expreso ha sacado, y Expreso señala como titular que Lava Jato los hunde. Señala también que el entonces fiscal de la Nación habría contratado a Pedro Salinas para que pues le dé una lavada, digamos, de cara respecto a lo que en ese momento se estaba investigando, y también darle un media training al entonces fiscal de la Nación. Pero él ha salido hoy día a señalar que, por ejemplo, Expreso, Correo y otros diarios le están haciendo desde años atrás una persecución, y a los que los va a querellar. Yo creo que
Si estamos defendiendo mucho en estos días, y justo el día de ayer hablábamos de la libertad de prensa y la libertad de expresión que debe subsistir en nuestro país más allá de cualquier interés, no podemos nosotros, y mucho más periodistas como este señor Pedro Salinas, querer enlodar, digamos, ¿no? O decir que no estoy de acuerdo con algunos medios de comunicación porque no dicen lo que yo quiero escuchar, y eso no se condice con la libertad de expresión que tanto queremos defender en nuestro país. Ojo allí, ¿no? Bien, esto ha sido todo por hoy aquí en Entre Líneas. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche con más entrevistas, con más análisis y más de las noticias del día aquí en nuestro país. Muchas gracias y buenas noches.